Entonces, antes de que llegara Rodney y David a la reunión ahí de la universidad, tuvimos 89 participantes, que son los líderes intermedios de Jucum, son los que están haciendo que las cosas pasen realmente. Son los que meten la mano en el barro, cargan el bulto, llevan las posadas, lideran los programas. Entonces, hay gente muy clave. Y son ya la generación de relevo, no tenemos que esperar que llegue en el futuro porque ya están. Gracias a Dios. Amén. Entonces, es bonito estar entre ellos y siempre llegamos algunos abuelitos para compartir. Nos sentimos honrados que nos incluyan, nos dan el chance también de decir algo, y especialmente lo que se puede compartir a nivel relacional, que es amigos. Nos escuchamos como amigos, como familia, y eso es una riqueza muy grande. Es una de las razones por las cuales vamos a esas reuniones. No es ganas de gastar plata o que uno está aburrido aquí, entonces busca acción en otro lado, sino es un compromiso. Es un compromiso con el todo, es un compromiso intergeneracional. Porque en la medida que invertimos en ellos, entonces tendremos un mejor futuro, obviamente. Y la promesa de crecer en el sentido sano, no solamente numéricamente, sino la calidad de lo que hacemos. Entonces, la reunión de la universidad tenía que ver con la calidad. Y también con proponer una estructura nueva para una fase de crecimiento nuevo. Lo que tenemos ya no sirve, ya está caduco. Entonces ahí no se le puede echar más, tengo que crear algo más amplio, más completo, que permita más flexibilidad, incluso la participación de mucha más gente contribuyendo. Entonces, lo que mencionó ahí David, cursos nuevos van a surgir. ¿Qué tal aquí una escuela con énfasis en agricultura? ¿Y por qué no podría ser? O las pasiones que son de aquí, de esta base. Y entonces nosotros proponemos. Y cuando le proponemos a una universidad, pues la verdad es que le proponemos a todo el mundo. No hay muchas escuelas de historia, ¿saben? Entonces, quizás cuando la de aquí prospere y la formateemos de tal manera que puede ser algo multiplicable, entonces podríamos llevarlo por el mundo entero, y el origen fue acá. Entonces, no hay un lugar donde produzcan el currículo, sino que el lugar queda distribuido por todas las regiones donde Jucum está. Eso nos va a permitir ser mucho más eficaces, ser más prácticos, y muchas mentes pensando y no solo un cerebrito por ahí, ¿verdad? Ok, entonces la reunión de Pereira fue buena. 3 veces al año nos juntamos en esa modalidad, viajamos, rotamos por el país. Bonito ver a Jucum Pereira también creciendo. Cumplieron, creo que 15 años ya de existencia, y anunciaron ahí que tomaron la determinación, por la guía de Dios, de comprarse su primera propiedad. Entonces también están dando un salto cuántico de fe, y veo el fruto también de la relación de ellos con las iglesias, que también es excelente, porque en esa surgen amistades y posibilidades. Es justamente un pastor el que les ofreció eso a un precio fuera del mercado, porque si es para misiones, si es para Jucum, se lo dejamos en eso. Y entonces, como decimos nosotros, un papayazo que habría que aprovechar, y entonces el paso lo van a dar. Yo creo que Dios nos va a permitir también que nosotros podamos contribuir de alguna manera con el sueño de ellos, porque ya sabemos también que la manera de tener es ser generoso, y entonces sembrar en el necesitado, pero también sembrar en el futuro, en algo que es promisorio. Entonces es un buen terreno para poner su semilla, y no va a volver otra vez vacía, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Echa tu pan sobre las aguas. Eclesiastés, ¿no? ¿Y qué dice? Después de muchos días lo recogerás. ¿Qué tal, no? Pues no es en lo físico que funciona, porque usted pone un pan en las aguas, ellas se van al mar, ¿no? Y se llevan el pan. Entonces no va a volver a usted otra vez si usted se queda aquí. Pero espiritualmente sí. Hace un ciclo, ¿no? Y entonces vuelve a uno. Gloria a Dios por eso. Ok, arrancando con la lectura que tuvimos esta mañana de Génesis, pues ahí vemos entonces a los constructores de Babilonia. ¿Qué querían hacer ellos?
nos da unas pistas el mismo pasaje. ¿Qué querían hacer? Llegar al cielo. Llegar al cielo. Sí, pero querían establecerse, querían quedarse en un solo lugar. Pero ¿cuál había sido el mandato desde el comienzo? ¿Cuál era el mandato? Esparcirse por toda la tierra. La tierra estaba vacía. Era después del diluvio, solamente habían sobrevivido 8 humanos. Y así que la tierra está toda baldía. Y tenían la posibilidad entonces de ser pioneros en ese mundo y establecerse pues en distintos lugares. Pero no, ellos escogieron quedarse en Montonera. Y querían establecerse en un sitio porque resulta más cómodo. Y eso no es ajeno a la mentalidad de los humanos, porque los humanos todos somos así, queremos establecernos y ya no correr riesgos otra vez, no tener que aventurarnos, no tener que hacer sacrificios. Lo hice una vez o dos y ya no quiero repetir la historia, ahora ya estoy cómodo, estoy bien. Entonces a mí que no me muevan, déjenme quieto. Pues Dios no los dejó quietos, sino que Él vino a trastornarlos. Lo que ocurre cuando uno se quiere arranchar es que Dios aparece para trastornar. Y no porque Él no le guste vernos cómodos, sino porque Él sabe que la comodidad puede ser dañina. Y entonces nos empuja a nosotros para que vayamos a las nuevas fronteras. Y cuando Él confundió las lenguas, lo que lo hizo fue forzarlos a dispersarse. ¿Ya? Y entonces, es la descripción que estamos leyendo ahí en esos pasajes de Génesis 10 al 12. Pero luego viene la distribución, cómo la tierra se va llenando poco a poco. Y obviamente tardó mucho tiempo porque eran muy poquitos haciendo esa iniciativa. Y volviendo aquí a la celebración de los 50 años de Jucún, que va a ser el próximo año, a propósito, 1976, aunque comenzamos en el 75. Oficialmente las mini escuelas y los primeros programas y la primera casa en la Castellana, allá en Bogotá. Pero realmente, oficialmente, entonces, primera de 1976. Y entonces desde ahí empezamos a comprar. Próximo año, 50 años. Entonces, eso hay que celebrarlo, ¿verdad? Hay que tirar la casa por la ventana. Y entonces, va a ser en Bogotá la celebración porque ahí nació Jucún. Entonces, queremos honrar la ciudad. Van a ser 4 días y tendremos 1 o 2 noches. Una para una cena de gala, claro, porque hay que celebrar a lo bien. Sí, con frac y todo. Y otra, una reunión, una asamblea abierta para todos aquellos que han hecho escuelas en Jucún en estos últimos 50 años. Vamos a tener que conseguir un auditorio bastante grande para más de 1000, con la idea de que vengan desde las primeras promociones hasta los que se van a graduar este año. Entonces es celebrando la grandeza de Dios. Y ya organizamos distintos comités de trabajo que están ayudándonos a nivel del país, porque la cosa es gorda y necesita muchas manos y mentes. Entonces, incluso si usted de alguna manera tiene un don, tiene algo para aportar, bien nos podría ayudar en algunos de esos comités, porque se reúnen online, trabajan online, y ahí vamos adelantando las cosas, porque la celebración va a ser la primera semana de diciembre del 2026 y el tiempo que nos queda pues es corto. Ok, ahí les ayudo con esos datos. Querer quedarnos en el lugar que estamos cómodos es natural. Pero eso coartaría nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, y Dios quiere que nosotros sigamos desarrollándonos. Entonces Él nos impulsa a la aventura. ¿Por qué Dios no nos ha dado toda la plata para construir esto de un solo tirón? ¿No le sería fácil a Él tocar a un millonario y que nos done y listo, y ya paramos de sufrir? Pero ¿por qué Dios permite que lo hagamos por cuotas? Que lo hagamos un ladrillo a la vez. ¿Por qué creen ustedes? Porque Él quiere que los que participen seamos todos. Ponemos nuestro impulso, nuestro sudor, nuestra oración, para que otros de lejos y cerca también participen, y para que podamos nosotros ser testigos oculares de un milagro que está en desarrollo. Que podamos ver cómo poco a poco todo eso fue hecho, fue construido,
Y entonces, indubitablemente tenemos que decir, Dios lo hizo. Y yo estaba ahí, yo lo vi, yo participé de eso. Incluso podremos decir, nosotros estábamos ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese reto de creer, de orar, de perseverar, es un reto saludable para nosotros. Si nos lo quitara Dios, no sé qué pasaría con nosotros, la verdad. No creo que sería muy bueno el resultado final. Entonces, el reto es necesario. Y hago ahí el paralelo entonces con la idea misionera, porque estábamos recapacitando en distintas reuniones cómo los primeros años de Jucum fueron marcados por un impulso pionero asombroso, asombrosísimo. Nuestra escuela, la que hicimos Ángel Pilar y Jaime Useche, éramos 81 estudiantes. Y saben que 2 años después de eso ya teníamos equipos desperdigados por Centroamérica, por Suramérica. Le dimos la vuelta al continente con esos que llevaban 2 años en Jucum y tenían una sola escuela. Y la mayoría, como yo, tenía 17 años. Entonces, ¿cómo se pudo hacer tanto con gente tan limitadamente preparada, por decirlo de alguna manera, y tan nuevos en la fe? Porque muchos se habían convertido justamente el año anterior o cosas así en un parque porque los evangelizaron. Entonces, es decir, ¿qué hizo la diferencia, no? Y no eran ministros de carrera la mayoría, había uno que otro líder o pastor, pero la mayoría no eran. ¿Cómo Dios puede hacer un movimiento y ponerlo en acción con personas así? Pues la verdad es que históricamente ya es un hecho probado, así sucedió, es un hecho, es decir, Dios lo hizo una vez, ¿viste? Y ahí tenemos entonces los colombianos ayudando a pionerear Jucum, Perú. Ahí estaba justamente Ángel en ese primer equipo que estuvo por el Perú, allá llegando hasta Iquitos y luego otras naciones, y luego fuimos a ayudar a fundar Jucum, Argentina, allá la calle Pasteur donde comenzamos, y luego Viña del Mar en Chile, también ayudamos. Fuimos los equipos pioneros en Uruguay, en Paraguay. Yo fui a ser staff de una de las primeras escuelas en Brasil en esa época, y entonces nos fuimos aceptando el reto, fuimos sin dinero, porque si ahora a veces es difícil tener los apoyadores, en esa época no tenías ninguno. Y no llegaban, no había NECI, ni había manera de, un cheque se tardaba meses en llegar y probablemente se perdía. Entonces, es decir, era otro mundo, no habían las facilidades que ahora tenemos. Montar en avión era carísimo, por eso es que nos fuimos por tierra, porque había que usar el recurso que existía. Y entonces, ustedes han escuchado aquí más de una vez y tenemos que repetirlo no sé cuántas veces más, 7 días seguidos cambiando de autobús en algunas ciudades para llegar hasta Buenos Aires. Muy sacrificial. Y yo he contado aquí, probablemente en otros sitios, que es una manera excelente de perder peso, viajar seguido en un viaje largo, porque uno se va deshidratando y uno no se da cuenta, en serio. Y luego cuando llega a su destino la ropa le queda grande. Entonces así fue, pero no había queja en ello, no había, ay, nos tocó, no había, es decir, no había otra manera de pensarlo. Entonces todo lo que podíamos era glorificar a Dios, porque Él nos daba el dinero, y no teníamos tampoco el dinero para ir de un solo tirón, sino agarramos la plata que tenía mi equipo, que éramos 6, nos fuimos de Bogotá a Cali y la plata se nos acabó en Cali. Y ahí ministramos en un par de iglesias, éramos jovencitos, a veces recibían el equipo la iglesia y nos miraba con desdén. ¿Ustedes, misioneros? Y nosotros ahí con bigote chino, con barros en la cara todavía, ¿no? Con acné, algunos con gallos. Sí, señor. Y entonces, ¿qué podíamos decir? Pero nos dejaban entrar. Y ahí después de un rato ayudamos a plantar una iglesia, allá como en Nogol, en Ecuador. Ayudamos a
a comenzar movimientos, hicimos un impacto. Y Dios los movía y los movía tanto que metían la mano al bolsillo y nos ayudaban para llegar al siguiente sector. A Quito, Ecuador, llegó otra iglesia, otro programa, otra gente. Y así fuimos avanzando sección tras sección, es decir, no fue de un solo tirón, no estaba todo para lanzarse. Y yo no creo que en la historia de mi vida yo haya hecho algo teniendo todo el dinero que yo necesitaba primero en el bolsillo. No creo, me gustaría, pero hasta ahora no me pasó, que ya tengo todo, no tengo necesidad ni siquiera de orar. No, siempre es el paso de fe. Tienes algo y te tiras, y te mueves, te incomodas, porque sería más fácil quedarme, la verdad. Arriesgo menos y sufro menos, pero me quedo de la misma estatura, espiritualmente hablando. Entonces, incluso en Brasil, les cuento esto, yo lo he contado también en varias ocasiones, le contaba a los chicos ahora en la reunión de líderes y Timoteos, cómo algunas veces llegamos al punto donde no hubo dinero, no llegó de ningún lado. Entonces, ¿qué hicimos? Estoy con mi equipo 8, estamos en Brasil, en Belo Horizonte, que allá es el sur del país, y vamos a ir hasta Belém do Pará. Son 67 horas en autobús, porque las distancias en Brasil son descomunales. Oh sí, bueno, ellos dicen eso, pero hay más grandes, Rusia y Canadá. Y ahí estábamos. Entonces, ¿qué hacemos? Y había un chico de los recién convertidos del año anterior que dijo, pues, yo sé cómo, pero no sé si les va a gustar. Y entonces, ante la premura dijimos, no, lo que sea, ¿qué es? Dice, pues es que antes yo fui hippie, yo vendía mis chucherías de ciudad en ciudad y yo iba... Jicarona, se dice en portugués. Jicarona. En Venezuela le dicen a uno dar la colita, que suena como raro, ¿no? A ver quién me da la colita. Pero es lo mismo. Entonces, y le preguntamos, ¿y cómo lo hacía? No, yo iba al terminal de transportes de camiones de carga, ¿no? Como Centro Abastos, algo así. Y entonces ahí me fijaban las placas que tienen los camiones, sé del origen de la ciudad donde vienen. Entonces ahí espero que aparece el chofer y luego le caemos y le hablamos. Somos estudiantes de misiones y tenemos que viajar y tal. Y le echábamos el cuento al hombre, un hombre y una mujer. Y algunos dijeron, no, es muy riesgoso. Pero encontramos 8 camiones, 8 grupos de 2, 4 camiones de 2 en 2. Y ahí entonces nos fuimos. Y 3 días después nos reunimos allá en la terminal de transporte, nos bañamos, nos pusimos ropa bonita y llegamos a la iglesia y nunca dijimos cómo llegamos. Porque había una misión para hacer y la plata no era un problema. Había determinación y todos jovencitos, yo era el líder del equipo. Entonces ahí estábamos y sabe, Dios nos usó. Ahí estuvimos los 2 meses en distintas iglesias, ya Dios nos proveyó, nos íbamos a regresar en bus y dijimos, no, devolvámonos en camión. Y la plata la usamos para las vacaciones, porque viene la Navidad y hay que dar regalos. De paso, mucho camionero se hizo cristiano, porque nosotros evangelizábamos decididamente, teníamos pasión por Dios y esa gente, ¿quién la toca si siempre están en la carretera? ¿Verdad? Yo conté esa historia y mientras yo la contaba, había 2 chicas de Bogotá en la reunión ahorita de líderes y Timoteos que se miraban así entre ellas. Y yo no supe por qué. Hasta que al final de cada reunión de líderes siempre viene una colecta. ¿Quién necesita para devolverse? ¿Quién no ha cubierto los gastos locales aquí, que es básico, la comida y eso? Y pues varias manos entre ellas, entre esas ellas 2. Son jóvenes, las chicas, y entonces venían de Jugón, Bogotá, y ahí le preguntamos, ¿cuánto necesitan? Y entonces decían, pues no sé. ¿Y cómo no vas a ver? ¿Acaso no compraron los pasajes? Es decir, deben tener un cálculo mental, ¿cuánto les hacía falta? No, es que no vinimos en bus. Entonces, ¿cómo vinieron? Tres camiones distintos para llegar a su destino.
Y nos quedamos, wow. Ahí entendí que esas chicas son claves, esas chicas son buenas, tienen lo que se necesita, porque no dejaron que la ausencia de unos billetes con unos numeritos, como nos estaba diciendo aquí Boris, impidieran que ellas dieran el salto. Y así llegaron. Ya estábamos admirados y asombrados, diciendo, wow. Encontrar gente así pues no es tan fácil en estos días. Entonces la misión nació así, se hizo de esa manera. Son parte de nuestras historias, son nuestras raíces, es lo que hemos sido. Esta es una misión, no solamente es una actividad, es un estilo de vida, es un estado mental, es un compromiso que es completo, es ineludible, incluye todo, y cuando nosotros vamos arriesgamos todo también. Lo hacemos por Dios en primer lugar, pero también lo hacemos por la comunidad, lo hacemos por el reino de Dios. Y esa aventura tiene que ver con entrenar, con movilizar, con alcanzar. Por eso estamos en el discipulado constantemente, por eso viene una escuela, se acaba esa y arranca la siguiente, y se acabó esa y viene la otra. Y ahí estamos en un ciclo año tras año tras año. ¿Para qué nos metemos en eso? Si no entendiéramos la visión, si no entendiéramos lo que Dios produce, el fruto de eso, no tendría sentido. Y tenemos que acordarnos entonces de la visión macro para que no nos perdamos en el proceso. Como le preguntaban a ese hombre que estaba ahí pegando ladrillos y le dice, ¿usted qué hace ahí? Si yo pongo un ladrillo encima del otro. Y le preguntan a uno que está más allá, ¿usted qué está haciendo ahí? Dice, no, yo estoy construyendo una catedral. Y entonces la visión entre pegar ladrillos o el producto final hace una diferencia grande. Nosotros estamos en esto por el reino de Dios, estamos en esto por misiones, estamos haciendo esto porque hay necesidad más allá, y porque aunque Dios nos dio un lugar local, esta localidad no es lo único que quiere tocar, Él quiere llevarnos más allá. Hay fronteras para nosotros, hay destinos nuevos. Y yo reitero lo que Marilu dijo hace un momentito, ¿por qué extrañarnos que pronto esta iglesia esté enviando también sus propios equipos? Y están yendo a lugares y van vacaciones, una semana, 2 semanas, bendicen, ministran con los talentos que tengan, con los dones que tengan. Y luego vuelven y reportan y ahí la gente se entusiasma y luego vamos otra vez y cada vez vamos más lejos. Imagínense cuando ya podamos mandar un equipo que vaya a apoyar a Ricardo Castro en India, y el equipo estuvo allá 2 semanas y cuando volvieron vienen con las gavillas llenas contándonos aquí todo lo que Dios hizo y tal. ¿Les parece eso lejano, imposible, fantasía, utopía? Posible, enteramente posible. Y yo creo que vamos en esa dirección, pensando en maestros para las naciones, que Latinoamérica, aquí al norte, Colombia especialmente, quedan con la antorcha prendida y las demás antorchas se han apagado por casi todo el mundo. ¿A quién va a encargar Dios o pedir Dios que la multiplique? Adivino. ¿Ve? Entonces, debemos más bien preparar nuestra mentalidad, porque no nos debemos extrañar cuando la voz de Dios llega y es ahora. Y entonces tendremos que desafiarnos todos entonces a meter la mano al bolsillo, y no va a ser ya por un pasaje nacional, sino algo más lejano, pero igual de valioso y de importante. ¿Amén? ¿Amén? ¿Pueden decir amén sin miedo? Amén. Sí. Decir sí es peligroso. Ok, estamos por esto, es la visión, y es una aventura, porque no podemos garantizar lo que viene ahí más allá, no sabemos, ese camino es nuevo, entonces no sabemos dónde dar el giro a la izquierda o a la derecha. Hay que atreverse, hay que confiar. Y acordémonos que esto de la aventura no es solamente para nosotros los mayores, sino es también especialmente, si no le proveemos la aventura a los jovencitos, a los más jovencitos, la oportunidad de hacer algo para Dios ya. Entonces ellos, esa ventana de oportunidad que teníamos para creer en un sueño grande y comprometerse, se va a cerrar. Van a hacer su vida normal, pero sin un compromiso verdadero por el reino de Dios. Y por eso es que Dios llama a los jovencitos, y por eso Dios llama a los King's Kids, es para plantarles esos sueños de temprano. Entonces, es por varias generaciones, no solamente los viejitos. Y de nuevo, es pionerismo, es lo nuevo lo que nos desata. Ahí estoy orando por Cucún Duitama, que ya comenzó oficialmente, la parejita,
y varios voluntarios hay de iglesias de la ciudad. Qué bonito estar ahí y verlos con ese deseo y ese sueño y esa pasión. Gloria a Dios. A la vez va a ser para nosotros un tiempo de descubrimiento, porque ¿quién es Dios? Entendemos por las escrituras, pero muchos de esos paralelos no los haremos sino cuando estamos en movimiento, estamos yendo, ahí decimos, oye, esto es así de verdad, esto ahora sí me consta, lo hemos experimentado, y descubriremos también más de nosotros como hijos de Dios y como latinos en la obra misionera. Descubriremos el sueño de Dios de una manera más despegada. Yo ahí, a propósito, coloqué esta imagen porque en el ajedrez este es un peón común y corriente, pero con discipulado, con mentoreado, ese peón se puede convertir en un rey o en una reina, una pieza principal. Y cuando pensamos de esa manera, entonces somos generosos, nos entregamos y nos damos, porque entendemos el papel. Y eso es exactamente lo que hicieron ellos para nosotros. Entonces hay que honrar la mente, el corazón y la vida de Wochi Shuliaman, porque de nuevo, sin ellos en esta historia no podría ser contada de la misma forma. Lo que ellos representaron para nosotros, las primeras generaciones, fue dramático, por decirlo humildemente. Cómo nos ayudaron a convertirnos en buenos discípulos, cómo invirtieron en nuestras vidas, cuánta paciencia tuvieron, porque éramos latinos desordenados. Y en muchas cosas no teníamos un patrón, no teníamos un sistema. La familia no lo había puesto, la cultura tampoco. Entonces había que comenzar desde muchas cosas bien atrás. Pero invirtieron, creyeron y nos dieron la oportunidad. Y a mí me sigue todavía admirando que ellos hayan hecho eso con jovencitos de 16, de 17 y 18 años. Y lo hicieron. Te lo digo que sí. Dieron la oportunidad y arriesgaron un montón, arriesgaban su propia reputación como ministros de Dios y todo lo demás, por darle chance a esos inexpertos. Pero Dios probó su fidelidad, en el sentido de que no cayeron sus palabras en tierra, ni su ira. Así que ahí lo leo otra vez. Toda buena historia comienza con individuos dispuestos a salir de lo cómodo y conocido, para arriesgarlo todo en territorio inexplorado. Amén. ¿Hacia dónde Dios nos debe llevar? A lo no explorado. Hacia allá. Esa es nuestra frontera. Ese es nuestro futuro. Esa es nuestra herencia, pero también va a ser nuestro legado para las siguientes generaciones. Una generación que creyó, que puso el pie en el agua para ver el río abrirse o el mar, y cruzaron, y fueron, y se arriesgaron. Y Dios hizo obras con ellos. Dios lo hizo. En esta historia entonces Wochi Shuliaman fueron los precursores usados por Dios para desatar este movimiento misionero en Latinoamérica. Sin ellos al comienzo, esta historia que llamamos Jucum probablemente no existiría, por lo menos tal y como lo vemos hoy. ¿Amén? Entonces necesitamos uno o dos dispuestos, uno o dos que quiere, que cree y que se dispone. En cada generación necesitamos de estos, porque si una generación los tuvo, pero la siguiente no, entonces perdemos la pelota. Perdemos la pelota y ese eslabón hace falta en la cadena y entonces hay una ruptura. Y si no vamos en dirección de la visión dada por Dios, entonces nos vamos a distraer por otras imágenes en el camino y vamos a resultar donde Dios no nos llamó. Entonces por eso es tan importante tenerlo claro y mirar en esa dirección. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Amén? Esta fue la sede Chapinero 1976. Muchos no han visto esta casa antes. 3 pisos, como 40 cuartos en total, creo. Me acuerdo cuando hacíamos demasiado profundo. Entonces había que trabajar un montón. Pisos de madera, techos, paredes de madera, todo era muy fino, muy... ¡Ay, Dios mío! Y se trabajaba duro para hacerle mantenimiento. Y de ahí fue la casa que originalmente Dios utilizó, esas primeras escuelas ahí, y desde ahí, pero no era un lugar para quedarse, no era un lugar para vivir bonito, sino era un lugar desde el cual ir. Por eso yo dije, 2 años después, esa base estaba casi vacía, porque prácticamente todos los que eran hábiles para hacer misiones, todos se fueron. Quedaron 2 perros, porque no habían hecho la ED, entonces no los podíamos llevar.
En serio, y alguien cuidando. De resto todo el mundo se fue. Esa mamá dio todos sus hijos y lo hizo generosamente al punto que se desmadró. En serio. Se quedó sin fuerza para sostenerse ella misma. Y tuvimos que repatriar a algunos y pedir cacao aquí y allá para que pudiéramos llegar a levantar la visión. Pero la pasión de lo más allá, la pasión de lo nuevo, lo pionero, casi nos mata. Casi nos mata. Y guardar el equilibrio entre lo que hacemos localmente y lo que hacemos afuera, pues no es sencillo de aprender, pero Dios nos da gracia. Amén. No un lugar para quedarse, sino para ir, para entrenar y ir. Y esa fue la base principal en Jucún, Colombia, desde 1976 hasta 1990, 14 años. Promoción tras promoción tras promoción. Fue la pionera. Le debemos a Bogotá. Todo lo que existe en Colombia se lo debemos a ese primer ministerio que hubo allá. Luego desde aquí, como ya dije, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Centroamérica también, luego los Estados Unidos y después dimos el salto a España. Las naciones ahí, con pocos años. No es una utopía, no es loco. Ahí estoy yo en mi escuela, ¿no? Si no hayan visto la foto, se la presento, aquí estoy yo, el más espiritual ahí pensando qué es lo que me están diciendo. Ah, sí, por aquí está Ángel. Y está Pilar. Sí, sí, por allá atrásito es donde creo que los vi antes. Y aquí está el Jaime Oseche también, que sigue allá en Jucún, Leticia. Entonces, ¿qué promoción esa? De esa escuela Dios sacó pioneros. Es parte de nuestra oración con las sedes, que Dios saque gente clave, que marquen la historia, que hagan algo nuevo, que esos jóvenes abracen el sueño, como lo hicimos nosotros en nuestra época. Y ahí está Bea del Ángel con toda su pinta y Jaime Oseche en esa época, lo que hacíamos, aquí estoy yo, miren. Y trabajábamos con las manos, eso de sembrar, eso de hacernos callos como misioneros. Incluso yo pensaba, misionero con callos es misionero completo. Es decir, que no solo lo teológico, lo espiritual, sino es la vida práctica, la realidad de la vida. Un poco de todo, de construcción, y aquí nos hacíamos callos literales en los dedos, haciendo macramé para vender. Los exportamos 1000 de estos a Alemania, y con ese dinero fue que hicimos los camarotes, porque llegamos a dormir en el piso. Lo único bueno de dormir en el piso es que uno no se cae de la cama. Y entonces y esos son nuestros... Teníamos comunicaciones, un departamento, hacíamos volantes, hacíamos cartas de noticias. Ahí estamos contando que nos vamos para Argentina. Estamos anunciando las siguientes escuelas. Miren, miren. Es decir, los de atrás lo hicimos. Y ahora los de adelante, ¿qué? Amén. Usamos los medios que teníamos. Y mire, ahí están las naciones, estamos tirando hacia allá. Aquí está Jimmy Steyer cuando pasó la primera vez para fundar Jucún, Brasil. ¿Por dónde pasó? Pues por el único Jucún que existía en Sudamérica en el momento, Bogotá. Y Jucún Bogotá, ¿qué hizo? Le recogió una ofrenda porque él venía con tiquete hasta la mitad del camino. Suicida ese tío. Iba con su esposa Pamela, recién casados. Y entonces llegan a un Jucún que arranca recién, hay una ofrenda entre todos y le ayudamos a llegar a Brasil. Entonces, hemos contribuido, ahí están varios de los personajes, gente de la cena, los individuos. Eso se ilustraba y se promocionaba para que la gente pudiera responder. Este fue mi primer equipo, 4 hombres, 4 mujeres. Aquí está el líder, 19 años. Aquí está el colíder, 17 años. Ahí está. Entonces, fue deliberado que Wechi y Shirley montaron equipos en los que pusieron como líderes los más jóvenes. Y al principio yo no lo entendí, la verdad. Pero luego Dios se glorificó. Ahí está la primera escuela, la graduación en 1977, allá en la iglesia presbiteriana central. Mira, ahora sí, ahí está Ángel, aquí estoy yo, aquí está Jaime Oseche y Pilar está por acá. Ahí está, esa primera promoción. Y yo tengo copia de mi diploma, tal cual. Vean, 1977. ¿Ah? Sí, firmado por Wechi, obviamente, él era el director. Ahí está Ángel, el primer equipo que está yendo para el Perú.
Esta hermana ya está tocando arpa en el cielo, ya murió. Y luego aquí estamos despidiendo el equipo que se va para Centroamérica. Entonces, y llegaron hasta los Estados Unidos. Aquí estoy yo en Brasil. Mire esa pinta. Verde amarela, ¿no? Y aquí estábamos evangelizando un japonés que venía en un barco de los que nosotros viajamos. Y era la primera vez que tenía contacto con cristianos. Fue un tiempo increíble. Ahí estaba Chichilla en su época. Él tenía 47 cuando Dios los llamó a llegar a Colombia. 47 años, no eran jóvenes. Y dejó atrás su casa, la vendieron. Dejó atrás su profesión, ingeniero electrónico. Había trabajado con la NASA. Era promisorio, es decir, le iba a ir bien. Pero de nuevo recibió un llamado que era mejor, con menos paga. Y dijo sí. Y con 4 hijos fue que saltó a misiones, con 4 hijos. Entonces, tenemos ejemplos, tenemos historia, miremos hacia atrás. Y aquí está la primera vez que me nombraron líder, el más joven del equipo, y ahí estoy yo. No sé por qué termino metido en los rollos, pero como quiera que sea, Dios luego nos dio equipo para funcionar. Ahí está Marilú en España, en el 82, 6 años después, llamó una cruzada, 51 colombianos. ¿De dónde salió toda esa plata? Del bolsillo de Dios, ¿no? Y ahí está, yo dirigí esa compañía de teatro por 4 o 5 años. Entonces, mucho por decir. Marilú fue la primera que fue a Jucún, pero luego siguieron 4 o 5 de sus hermanas, eventualmente siguieron el buen ejemplo de la hermana mayor. Y Miriam también, que está aquí. Entonces, ahí es como la historia se va desplegando, se va desenrollando. Y uno se movió, y porque se movió ese, se mueven varios detrás de él. Y causa un efecto, causa un impacto. Lo que tú haces no, aunque no lo veas, está haciendo un efecto. Está pasando algo. Nuestra primera foto con Lauren Cunningham, recién casados, es el año que nos casamos, 1984. Estamos en Santa Cruz, Bolivia. ¿Sí? ¿Te ha ayudado Sí, había un equipo ahí. Eso es. Y luego años después, Wechi Shirley, ya estábamos allá en Tyler haciendo la escuela de maestros. Hemos hecho misiones como solteros, luego nos casamos y luego con nuestros hijos. Ahí está cuando tenemos los 2 chiquitos. Aquí estamos en Perú. Nos fuimos con la familia. ¿Quién dijo que no se puede hacer misiones con hijos? ¿Quién dijo que los hijos son impedimento? Es decir, y que si uno se casa y ya tiene hijos, entonces ya olvídese del viaje, olvídese de misiones, olvídese de ir más para allá. Eso no es cierto. Eso no es así. Y Dios fue fiel, Dios proveyó. Mire, aquí estamos en Cusco, Perú, ayudando a plantar esa base. ¿Quién la plantó? ¿Quiénes la plantaron? Colombianos. Y luego llegaron algunos peruanos y llegaron una americana y un brasileño. Mire, Víctor Pulido cuando tenía pelo negro, Cristo Manuel cuando tenía pelo negro. Y ahí estamos, eso es esa guamana ahí. Es la historia. Y ahí están los hijos. ¿Qué más? ¿Qué podíamos hacer? No podíamos donarlos, teníamos que llevarlos. Y enfrentar el reto, que no era sencillo, pero Dios nos dio gracia para que aprendiéramos nuestro camino. 1979, mire, solo 3 años después de que arrancó Colombia, aquí estamos en Valle del Lago, una escuela gigante. Eso ya era Argentina. Chilenos, peruanos, bolivianos, una cantidad de latinoamericanos. La semilla se llevó y explotó. Era el tiempo de Dios. Y entonces fuimos protagonistas de una expansión y de un movimiento. Lo fuimos. Pero ¿será que eso se debe quedar solo en la historia o será algo que Dios puede repetir y agrandar? Amén. ¿Y con quiénes lo haría? Con los que saben. Por eso les cuento la historia, para que ustedes sepan. Y se comprometan. Y luego ya al final de los días, entonces fuimos a visitar a Wechi Shirley. Él al mes murió. Fuimos a despedirnos básicamente. Aquí ellos están leyendo una carta que le mandó Jucún Colombia, agradeciéndoles. Pues aprovechamos de estas instancias para agradecerles a ellos su siembra en el mundo latino. Porque eran gringos pero tenían corazón latino. Y Dios los usó para multiplicar eso. Entonces ellos fueron las primicias.
Y gracias a Dios por esa semilla. Entonces, estadísticamente arrancamos 81 en el 76, pero ya en los cálculos no tan buenos, porque nuestros registros iniciales no lo pensamos bien, pero más de 7,000 personas han pasado por nuestras escuelas aquí en Colombia. Esta cuenta es, sí, creo que hasta el año pasado. Así que la promesa con la cual yo quiero dejarles, porque el tiempo se acaba, la gloria postrera de esta casa será mayor que la... Eso. Lo mejor no es lo que pasó atrás. Lo mejor es lo que viene delante de nosotros, si lo entendemos. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén, amén. Y luego, Joel 2:23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Amén. Él sabe que lo necesitamos. Él sabe que necesitamos ser refrescados y nuevamente desafiados. Esa visión de las olas es de Él y nos incluye a todos nosotros. Esa visión es para ir, esa visión es para arriesgar. Sí, esto no lo... Bueno, una vez lo hice aquí, lo podemos aumentar y ahí... Estos son jucumeros de todo el mundo. Y en varias fotos estamos maravillosos porque fuimos a esa reunión en Australia donde se hizo esto. Y ahí pudimos participar. Yo creo que no hay más tiempo. Después me invitan otra vez y seguimos este derrotero, pero yo sí creo que necesitamos una dosis de historia. Una dosis de nuestro ADN que estuvo desde el comienzo. Y necesitamos recordar algunos nombres de esos que se echaron sin dinero, sin reputación, sin nada. Se echaron el peso de la gran comisión y fueron. Y Dios los usó. Y abrimos un mundo nuevo. Y ahora, Jucum, no lo digo esto por orgullo, por presunción, pero es en pura humildad, porque yo conozco el origen. Somos la sociedad misionera más grande de Sudamérica. Ya lo somos. Pero cuando arrancamos no éramos nada, no teníamos nada. Y un territorio virgen para ser conquistado. Todavía hay tierra, todavía hay causas, todavía Dios nos quiere usar. Amén. Y otro día hablamos de Jucum, Bucaramanga, porque también tenemos nuestra parte en todo eso. Señor, te damos gracias en esta mañana, ya tarde, te damos gracias, Señor, porque como siempre te asocias con los humanos. Tú eres el grande y te asocias con un humano vulnerable, imperfecto y débil, pero tú te asocias con los humanos de todas maneras y nos muestras un sueño grande, emocionante y a la vez asustador, y te comprometes a ir con nosotros y damos el sí para moldearnos, para cambiarnos, para revelarte a nosotros en los milagros diarios, en la sabiduría diaria, Señor, para convertirnos, Señor, en agentes de cambio como hemos soñado. Y es ese sueño, es el hecho de ir detrás de ti lo que nos hace personas distintas, personas nuevas, personas con una cosmovisión diferente a la del mundo en general. Y tú enciendes en nosotros esa pasión, Señor, y nosotros sencillamente oramos, aquí los jóvenes y los viejos, es que esta antorcha nosotros la podamos usar para encender las antorchas de muchos otros que no están aquí, o que son los que están en la era actual, o que son los que vienen a la iglesia ahora, la gente que contactamos, Señor, encender ese fuego por el reino de Dios y la obra de Dios. No permitas que nos acomodemos. No permitas que nos arranchemos. Trastórnanos, Señor. Pertúrbanos, Señor, para ir a los que están más allá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Aleluya.